Santa Laura Montoya Upegui, autobiografía, capítulo 1. Lugar de nacimiento, mis padres. Comenzó lo que impropiamente llamo mi vida natural en Jericó de Antioquia, el 26 de mayo de 1874. Fueron mis padres Juan de la Cruz Montoya y Dolores Upegui, ambos cristianos sinceros. No conocí a mi padre. De él solo sé que fue comerciante y médico, que sus costumbres fueron intachables y que su sangre hervía cuando se trataba de la defensa de la verdad y la justicia, que murió sin sacramentos en defensa de la religión el 2 de diciembre de 1876. Mi madre fue piadosa, caritativa, y a tal punto era notoria la seriedad de su carácter y su piedad que sorprendió a todos el que eligiera un esposo, después de haber desdeñado la mano de un alto magistrado y de otros connotados caballeros. Su carácter, siempre igual y gracioso, sin pretender serlo, le conquistaba la amistad y el cariño de los de su esfera y el respeto de sus inferiores. Constante y magnánima en el sufrimiento, enseñó a sus hijos, fuimos tres, a despreciar lo transitorio y a suspirar por lo eterno. Tan seria en sus afectos que jamás recuerdo que nos hubiera besado. Lloró la muerte de mi padre ante el sagrario en la oscuridad de la noche durante 20 años. Jamás se le oyó una queja y soportó los rigores de una viudez pobre con fortaleza edificante, tan generosa en el perdón de las injurias que sobre sus rodillas nos enseñó a amar, orando por el que labró su dolor, haciéndola viuda. Cuando ya grandecita le pregunté en dónde vivía Clímaco Uribe, ese señor que amábamos y que yo creía miembro de familia, por quien rezábamos cada día. Me contestó: ese fue el que mató a tu padre. Debe amarlo porque es preciso amar a los enemigos, porque ellos nos acercan a Dios, haciéndonos sufrir. Con tales lecciones era imposible que, corriendo el tiempo, no amara yo a los que me han hecho mal. Creció siempre en virtud y fortaleza y terminó su vida a los 77 años de edad, siendo religiosa misionera, con el nombre de Hermana María del Sagrado Corazón. Coincidencia rara. Nació el 10 de febrero de 1846 y murió el 10 de febrero de 1923. De su piedad da testimonio el hecho de que jamás quiso que un hijo pasara ni una sola noche sin bautizar, y rehusaba acogerlo ni lo estrechaba contra su seno mientras no hubiese recibido el agua santa. Filiación divina. A esta circunstancia debo la felicidad de no haber estado privada del santo bautismo, sino 4 horas. Nací a las 8 de la mañana y me bautizaron a las 12 del mismo día. Es la primera gracia con que Dios regaló mi entrada en el mundo. La noche del 26 de mayo de 1874 me encontró ya hija mimada de Dios. Dios mío, que pronto comenzaste a mostrar predilección por esta miserable criatura que tan ingrata te ha sido. Aquí sí que mostraste la verdad de aquella palabra. Con caridad perpetua te amé y por eso te atraje a mí. Diríase que el materno claustro te privaba de estrechar tu criatura con lazos del amor, de predilección, y por eso te apresuraste a hacerla tuya, metiéndola entre las redes de la gracia santificante, tan luego como estuvo libre del materno encierro. Ay, cuánto dolor me causa el pensar que criatura tan amada no hubiera esperado a darse cuenta de tus misericordias para ofenderte. Ve aquí, reverendo Padre, el principio del rayón de luz en el tiempo.
paralelo al rayo negro que tan pronto empecé a trazar con tinta de negación y oscuridad. La fuente bautismal de la antigua iglesia de Jericó fue mudo testigo de mi filiación divina a los claros resplandores del sol del mediodía. Por eso, al conocerla en 1909, es decir, 35 años después, derramé un torrente de lágrimas, dulce mezcla de amargo dolor por mi ya perdida inocencia y del más hacendado agradecimiento ante aquel mudo testigo del primer beso de aquella caridad perpetua con que me amaste, Dios mío, desde la eternidad. Por eso, al entrar a la ciudad que me vio nacer, antes de recorrer sus calles, antes de mirar sus edificios y aún antes de adoraros en tu sagrario, busqué con ansia loca el único objeto que allí perseguía, la sagrada pila bautismal, diciendo dentro de mí, oh, mi estela bautismal tan ultrajada, oh, mi inocencia perdida, oh, mi inocencia que te fuiste, oh, mi filiación divina ya desfigurada. Mis lágrimas alarmaron a mis compañeros de viaje que no sentían como yo el dolor de una joya perdida ni el hálito de un amor perpetuo exteriorizado 35 años antes en aquel lugar. Desahogado mi dolor, volvimos a tomar las cabalgaduras que habíamos dejado en el atrio de aquel templo y nos dirigimos a la casa de un hermano de mi padre. Visité después la casa donde nací. Me refirieron las alegrías y dolores allí pasados por mis padres, pero ya nada me conmovió, todo era muerto para mí, menos la fuente en donde Dios me dio su primer ósculo. Fueron mis padrinos de bautismo dos hermanos de mi abuelo paterno, Domingo y Juliana Montoya. Sus virtudes perfumaron su existencia larga y fueron otro florón con que Dios adornó mi frente al venir a la vida. Mi nombre. El nombre que me dieron no fue elegido por los míos merced a la diversidad de deseos de mis padres. Él quería que me llamaran Dolores y mi madre quería que me pusieran Leonor. En este caso terció el sacerdote que me bautizó abriendo el martirologio. Eligió el primer nombre que se le presentó. Me nombraron Laura. Cuando conocí que tal nombre se deriva de laurel, que significa inmortalidad, lo he amado, porque traduce aquella palabra, con caridad perpetua te amé. Sí, es perpetua, ha de ser inmortal, inmortal ha de ser mi amor, y mi nombre fue el sello de esa inmortalidad de amores entre Dios y su criatura. Inmortal ha de ser la fe que con el nombre recibí. Bien cuidaba Dios del nombre de su amada, porque cuando al cambiármelo, según la costumbre en la congregación a la que tengo la dicha de pertenecer, el ilustrísimo señor don Maximiliano Crespo, nuestro fundador, se opuso a que lo cambiara, diciendo, Laura ha de ser su nombre, todo es predilección de parte de Dios. Por la mía, no he hecho otra cosa que sembrar muerte en el jirón de la vida eterna que Dios infundió en mi alma con el santo bautismo. Hasta el nombre ha salido mal librado en mis manos, en inmortalidad salpicada de muerte, es en lo que ha venido a quedar. Singularidades de mi infancia. ¿Cómo me propongo, reverendo Padre, referir todo aquello con que Dios especializó, por decirlo así, mi existencia, preparando el destino a que me llamaba? En la obra de su providencia, permítame que consigne aquí algo que, aunque no siempre muestra el fin para el cual lo encaminó Dios de un modo claro, por lo menos merece tenerse presente, por cuanto se aparta de lo ordinario, circunstancia que me mueve a creer que quizás entre en el plan de Dios al crearme. Se me ocurre, reverendo Padre, que es como cuando uno regala un objeto precioso que se complace en ponerle florecitas, cintas o un perfume raro, etc.
Claro que aquello es tan accesorio que de ninguna manera forma parte del regalo, mas sí nuestro muestra el gusto, el amor, el respeto, la delicadeza del amor de la dádiva. ¿No es verdad? Pues al darme Dios la vida natural, ese gran don, quiso adornarlo, perfumarlo, atarlo, o como quiera decirse, con algunas sartas raras que, aunque no necesarias a mi formación especial, obligan mi agradecimiento. Son las siguientes. Primero, no lloré al nacer, ni lo hice hasta 6 meses después. Habituados mis padres al casi continuo llanto de mi hermana mayor, creyeron que alguna enfermedad motivaría esta rareza. Consultaron a un médico quien, después de examinarme, halló que la chica tenía una salud completa. A veces pienso que como Dios no hace nada acaso, esta circunstancia entrañaría algo de mi futuro destino. Me necesitabas, Dios mío, perdóname esa palabra, me necesitabas tan guapa, tan sin nervios, tan aguantadora. Además, ¿cómo había de llorar al entrar en la vida aquella que tanto iba a agradecerte ese préstamo, aquella a quien ibas a ser tan venturosa a las pocas horas de nacida? Oh Dios mío, quizás me excluiste de la ley general del llanto en aquel asomar de la vida, porque más tarde tendría que llorar mis propios pecados y los ajenos. Sería para que mis lagrimales no se vaciaran sino por un motivo justo. Pienso tantas cosas que me llenan de agradecimiento y mi amor tampoco proporcionado a tus dádivas. Mi madre, quizás inconscientemente, sorprendía el secreto de Dios, pues cuando más tarde lloraba yo las pequeñas contrariedades comunes a todos los niños, me decía: no llores por esto, guarda tus lágrimas para que más tarde las derrames por algo digno de ellas. Tanta intuición tenía de mi destino que jamás mimó mis lágrimas, quería hacerme fuerte en todo, y no que así fuese su carácter, porque mi hermano menor lo enjuagaba las lágrimas y le toleraba los mimos hasta con cierta debilidad. Dios mío, hoy quisiera tener mares de lágrimas para llorar el desconocimiento que de ti hay en el mundo. Aún no me basta la provisión que al nacer me reservaste. Otra cosa rara, como quien dice, otro indicio de la fuerza que más tarde había de desarrollar en mí contra todas las leyes naturales, fue el que, 14 días después de nacida, sin motivo ninguno, estando sola, tirada sobre una cama, volví con un solo movimiento todo el cuerpo. Me puse boca abajo y levanté la cabeza como para buscar algo. Esta operación no volví a hacerla sino la edad en que todos los niños la hacen. Es increíble que después me hayan distinguido por la pesantez de los movimientos, por la poca agilidad física, por lo inhábil en general para todo esfuerzo físico. Más tarde, cuando salía en compañía de niños iguales, siempre iba atrasada, y si se me ocurría saltar o trepar o hacer alguna maniobra física, había de hacerme a un lado de los demás. Era incapaz. Además, cuando ya haciendo estudios profesionales estudié gimnasia, el profesor se exasperaba conmigo y mi calificación era la más baja. Dios mío, mi oficio de misionera reclama hoy que aquel primer acto de agilidad y de fuerza hubiera sido el asomar de una cabra. Pero tus pasos son tan diferentes de los hombres. Hoy necesito ser cabra y ser tortuga, y que bien trepa tu tortuga por las breñas, santificando a otros en ejercicio de paciencia y caridad. Muchas veces cuando al despertar te busco, recuerdo aquel levantar de la cabeza primero, aquel buscar algo, y me digo: ay, si desde entonces te hubiera buscado alrededor de mi lecho. Muchos años habían de pasar, sin embargo, sin que mi alma te conociera, ni tuviera afán de buscarte. Otra circunstancia rara es la que refería a mi madre con ternura sin igual. No hacía lo que todos los niños hacen en sus envolturas. Con un ligero gemido indicaba las necesidades físicas
y no cesaba de darlo hasta que me veía libre de las ropas. Satisfecha la necesidad, quedaba tranquila entre mis ligaduras infantiles. ¿Qué significaría esta especialidad? No lo sé. Sería puro adorno colocado con gracia en la joya de mi vida natural. ¿Despuntaría entonces mi tendencia a no mortificar a nadie? ¿Sería que desde aquella época quería vivirme sola la vida como más tarde me la he vivido? De cualquier modo, estoy muy agradecida de mi Dios hasta por esta circunstancia. Tenía 6 meses cuando me atacó la tos ferina, con tanta fuerza que creyendo que moriría o que mis pulmones quedarían inutilizados. En los mismos días fue atacada también por la misma enfermedad la mujer de la cocina. Ambas nos vimos a la muerte. Al mismo tiempo nos empezó un acceso de tos violento, pero como los designios de Dios eran distintos con las dos, en él se ahogó ella y a mí lograron volverme dándome aire artificialmente. Esta mujer se llamaba Isabel y llamó la atención sobre ella y la circunstancia de su muerte porque más adelante necesito hacer alusión a ella. Aún no caminaba cuando comenzó a mostrarse mi carácter irascible y burlón. A gatas me puse una ocasión en la puerta de la calle y comencé a hacer ademán de burla y a reírme de un campesino mal vestido que pasaba. Con señas, pues aún no hablaba, invitaba a la niñera para que observara al campesino. Qué pronto, Dios mío, ensayé el ofenderte. No me libré de la corrección materna, pero mi enmienda tardó mucho, porque recuerdo que hasta ya levantadita tenía que luchar con esta tendencia. Se transforma mi carácter. No conozco otros rasgos de esa primera época de mi vida, o sea, de la primera infancia. Mi carácter, que despuntaba alegre, se tornó muy pronto en serio, algo triste y antipático. Sin duda, el retardo del desarrollo físico debido a la tosferina que me duró 6 meses, la amargura de la orfandad que, desde antes de cumplir 3 años, comencé a sentir, las lágrimas constantes de mi madre, la atmósfera de pobreza, la llana miseria a que quedamos reducidas por el saqueo que siguió a la muerte de mi padre y derrota de las fuerzas conservadoras, me marchitaron, arrancando de mi alma de niña las risas y el primer asomo de alegría que comenzaba a despuntar fértil y hasta exagerado. La niña burlona se tornó en mustia y agria. Comienza la obra de Dios. Aquí comienza, reverendo Padre, una labor de Dios muy interesante en mi vida. Recuerdo que hace pocos años un sacerdote, en el momento de encargarse de la dirección de mi alma, quiso conocer cómo se la sabía mi corazón con los afectos humanos, y después de tanto examen le noté desconfianza, la cual creció cuando le dije que jamás me había hecho falta nadie, ni deseaba ver a nadie, que si por alguno me interesaba por deber, me bastaba conocer que nada le faltaba, para ponerme en completa tranquilidad, como me sucedía con mi madre. Me sorprendí de su desconfianza, pero me tranquilicé al examinarme y ver que nada le negaba y que la luz de la conciencia me mostraba la mayor sinceridad. Poco tiempo después, este sacerdote palpó la verdad de mis respuestas y me dijo que probablemente en mi niñez había habido algunas circunstancias que hubieran hecho el trabajo de modelar mi corazón, de modo que no me presentara luchas. Poco le entendí, pero quedé bien, pues tampoco me importa entender ciertas cosas. Pero después, repasando mi vida, excitada por las frecuentes preguntas de las hermanas a quienes mi madre ha dado la clave de algunas particularidades de mi carácter, observé que un agente
misericordioso influyó en mi favor a este respecto. La transformación de mi carácter de que ya hablé comenzó a enfriar, al parecer, el afecto de mi madre hacia mí. Si me mostraba amarga y reacia, era natural que ella se mostrara menos dulce y delicada conmigo. Mas, como yo no podía explicarme el cambio de ella, el afecto demasiado tierno que le tenía comenzó a ser reemplazado por un vacío terrible que me hacía sufrir, pero en silencio. Hechos dolorosos y terrible pobreza. Recuerdo que cuando apenas tenía 3 años, se hizo necesario que una de las niñas se separara de la madre, pues se trataba de disolver del hogar, ya atacado por el hambre. Naturalmente, fue designada para este sacrificio Carmelita por ser mayor, pero ella, haciéndose fuertemente a los vestidos de mi madre, se desbordó en gritos que atronaron la casa. Yo escuchaba todos los ruegos de mi madre y sus lágrimas, y veía la resistencia de Carmelita con un sobresalto terrible, porque preveía que el término de la lucha había de ser la determinación de enviarme en su lugar. El corazón se me apretaba y las lágrimas velaban mis ojos, pero sentí el primer ímpetu de sacrificarme y esperé resuelta. Desatendiéndose mi madre de Carmelita, me miró con tristeza como diciéndome: ¿se irá usted? Los más amargos fantasmas de orfandad se agolparon a mi mente. Mi corazón se me partió, pero le di un sí resuelto, que mostró a mi madre el partido que había de tomar. Luego, tranquilizando a Carmelita que había de quedar con ella, se me acercó y me hizo la más amarga caricia. Me entregó a un tío, pues iba a la casa de la abuela paterna. Todavía me retrata la imaginación una cuesta larga y triste por donde me subieron. Iba bañada en lágrimas, pero sin dar una queja ni un grito. El camino fue un manantial de reflexiones. Mi padre muerto hacía poco, mi hogar deshecho, mi madre hecha un pozo de lágrimas, y ya lejos de mí me mostraron la vida negra y me dieron la primera noticia de que inevitablemente había de sufrir. Esta fue la primera lección de la vida que quedó grabada en mi alma y que ha sido semilla fecunda de bienes. Allá debo no haber estado engañada, y por consiguiente el que el desengaño me sea extraño. Veo esto hoy, reverendo Padre, como un fondo oscuro, tenebroso, porque aún no conocía a Dios. Si ya Él hubiera hecho su entrada en mi entendimiento siquiera, mi dolor no hubiera sido tan hondo, hubiera sido como una noche con estrellas. Pero, Dios mío, si tu luz estaba ausente, ¿qué había de ser el dolor en un corazón de 4 años, sin una noche y sin estrellas? Cuando tuve la primera idea de Dios, no lo recuerdo con precisión. Solo me doy cuenta de que fue más tarde. Sí puedo asegurar que estos primeros años, es decir, cuando pude advertir que existía, fueron una serie de lecciones de excepcional dureza. Ya provenían de la pobreza, ya del desprecio que en algunos miembros de familia veía hacia mi madre, ya de la poca simpatía que a mi alrededor veía, ya del rechazo que frecuentemente sufría de corazones a los cuales reclamaba cariño, ya de la soledad íntima, profunda, a que me condenaba mi carácter serio y reconcentrado.
Era sola, completamente sola. Mi madre no conocía mi dolor. Pequeñeces llamo ahora a estas penas, pero como no te conocía, Dios mío, me herían vivamente. Desde esta edad me di cuenta de lo poco que valen los corazones humanos y de cuán poco socorro se encuentra en aquellos que nos aman. Desde entonces me resolví a todos los sacrificios. Vivía mal porque vivía arrimada y sin madre, y frecuentemente sin el gusto de los que me recibían en su casa y bajo los rigores de un mal semblante, de una mano poco blanda, pero no anhelaba vivir de otro modo. El sacrificio absoluto me entristecía, pero me daba paz. Cuando el dolor pasa con Dios, dulcifica, pero cuando Dios está ausente, amarga. Por eso mi carácter se hacía cada vez más apático y más repulsivo a los demás. Sabía sufrir en silencio, pero con amargura. Supuesta orfandad. Me estremezco cuando recuerdo que no solo dudé desde entonces del cariño de mi madre, sino que me aseguré definitivamente de que no me quería, que mis dos hermanos se habían llevado todo su corazón. Me apartaba de ella, creyéndome huérfana, sufría porque ella sufría, pero como no sabía expresarlo ni manifestarlo, ella me creía indolente. Uno de los motivos para creerme desgraciada fue el siguiente. Mi hermana mayor era muy blanca y de excepcional belleza. Su carácter amable y simpático formaba contraste con el mío, y como además yo era negra y fea, me explicaban la diferencia diciéndome que yo era hija de Isabel, la cocinera que se ahogó en la casa. ¿Qué mal hacen en mentirle a los niños? Esto lo creía con la mejor fe del mundo y rebosaba mi amargura. Dejé de llorar por mi padre porque me convencí de que no lo era, y como lo duro y apático de mi genio obligaba a mi madre a usar algún desvío conmigo, me confirmaba más en mi orfandad y a sola lloraba a la madre que había perdido. Dios mío, sin duda me sostenía sin que yo lo sintiera, pues de lo contrario mi organismo hubiera sucumbido. Si entonces el semblante de Jesús me hubiera sonreído, mi dolor me hubiera sido dulce como los que con él he pasado después.